Dios Padre, Yahweh de los ejércitos. Todo lo que he entregado hasta hoy y lo que entrego hoy es por tu gloria. Bienvenidos y benditos sean cada uno de ustedes, hermanos amados. Usted también ahí, amigo y hermano en el canal del ministerio, la Congregación Apostólica de Restauración, hoy les va a bendecir. Bien, hermanos, hoy estamos culminando no nuestra serie, sino una parte de que quedó pendiente el domingo pasado. El domingo pasado, dentro de nuestra serie, estamos en una cuarta parte, escogidos desde el principio para salvación. Y dentro de esta cuarta parte hemos tenido una primera parte que dimos el domingo pasado. Los escogidos son del cuarto templo de Dios. Y hoy vamos a ver realmente cuál es el templo que hoy Dios está llamando a reconstruir. Pero antes quiero tomar unos brevísimos minutos. El día de mañana comienza la Asamblea de las Naciones Unidas y con dos temas en contra del pueblo de Dios, de Israel. Uno de esos, el primer tema es que van a aplicar sanciones económicas naciones a Israel. Y dos, ya hace un poquito más de una semana, en una previa reunión de las Naciones Unidas, aprobaron una resolución a fin de aprobar y reconocer al Estado palestino, cuya capital sería probablemente Jerusalén, una parte de Jerusalén. Y indudablemente es lamentable, y personalmente ya hemos hablado en algún momento que no le favorecería a Europa aplicar sanciones económicas a Israel por un motivo. Usted sabe que a consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, Europa dejó de recibir la importación del gas natural, donde prácticamente Europa tiene un alto consumo en lo que es luz, en lo que son servicios domésticos y en otras áreas. Entonces, no les pudo importar Rusia ni Ucrania, entonces tuvieron que ir al poder económico en el Medio Oriente, a Israel. Israel les está comenzando a abastecer ya varios meses atrás. Entonces, por ahí, como que Europa puede retroceder. Esperemos que pasa por el lado de la resolución que reconoce a los palestinos que su origen es filisteo. Y usted sabe quiénes son los filisteos. Es cierto, físicamente estuvieron en ese tiempo, pero espiritualmente no solo están hoy en el Medio Oriente, en Europa y aún en Occidente, hermanos amados. Y lamentablemente aún influye en iglesias de Cristo. En ese escenario, indudablemente, Dios tiene su plan
Y el plan de Dios es de que, de acuerdo a Isaías 62, por amor a Israel, por amor a Jerusalén, nuestro Dios todopoderoso, Yahweh de los ejércitos, Él no se va a callar ni va a estar quieto hasta que surja la luz de Israel y haya salvación, sea como antorcha. Y dice que esto lo van a ver las naciones, los gobernantes. Ese es el plan de Dios. Todo lo que hoy vemos, crecimiento del antisemitismo, es impresionante. Naciones ya toman sus posiciones y cuando usted lee Apocalipsis 21, dice, y aquellas naciones que fueron salvas, quiere decir, hoy en el mundo hay muchísimas naciones, pero quedarán algunas que servirán a Dios allí en Jerusalén, cuando indudablemente en nuevos cielos y en nueva tierra descienda la Jerusalén espiritual, el templo de Dios y el tabernáculo de Dios. Y ese es nuestro desafío para cada uno de nosotros. Dice Apocalipsis 12:4, y esta es la perseverancia de los santos, que obedezcan los mandamientos de Dios y mantengan su fidelidad al Mesías. Dicho esto, vamos entonces a la segunda parte de los escogidos son del cuarto templo de Dios. Y si usted, hermano, en el canal de ministerio, o usted, hermano, ahí en la casa de restauración, se hace nuevamente esa pregunta, ¿por qué debemos volvernos a Dios? Ya hemos dicho que la palabra volverse significa retirarse de un espacio espiritual para restaurarnos con arrepentimiento. Y hoy, lamentablemente, muchísimas familias se tienen que retirar de un ambiente de esclavitud espiritual egipcia. De eso ya hemos hablado, que es el mercantilismo de hoy. Y también muchísimos creyentes hoy se tienen que retirar de la confusión babilónica, que lamentablemente hoy se reconoce a los 5 ministerios, pero hay ministros apostólicos, ministros proféticos, que no habiendo pedido al Señor entender más cuál es el patrón bíblico para realmente conocer a Dios. Y de esto ya hemos hablado, ¿no? Esto hemos hablado que está en Isaías, en el capítulo 2, que es de Israel sale la ley y de Jerusalén sale la palabra de Dios. Y en Hechos 1:8 también dice que son los testigos de Jesús el Mesías quienes tienen que enseñar en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. La cobertura perfecta para todo ministro de Jesús el Mesías. La cobertura perfecta para todo creyente redentivo. Entonces, en este entendimiento del por qué hay que volverse a Dios, surge una pregunta: ¿qué templo debe de restaurarse? ¿Qué templo? Y es así que el profeta Ageo nos permite entender cuál es el templo que debe restaurarse. En el capítulo 1 de Ageo vemos un
escenario vemos un entendimiento de que Dios Yahweh hace un llamado. Ya hemos dicho que todas las profecías son primeramente a los judíos. Y por ser Israel, el reloj profético de Dios también afecta, también ocurre en Occidente. Pero de manera primera, este llamado es a los hijos de Israel. Y en el capítulo 1, como dijimos, del profeta Ageo, hay un contexto en el cual nuestro Dios hace un llamado a que presten atención a sus caminos. ¿Por qué? Porque recuerde usted, tanto Zacarías como Ageo fueron los profetas que dirigieron a ese remanente que salió de la cautividad babilónica. Al salir, fueron a reconstruir el templo en Jerusalén, ¿no? Ahí más o menos por el 520 antes de Cristo. Entonces, ahí dice, suban al monte, lo que hoy es el monte del templo, ¿no? Y reconstruyan. Pero ¿qué sucedía? Que en el interior del templo, los judíos llevaban sus ofrendas, pero como que a Dios no le agradaba y soplaba esas ofrendas. Y indudablemente el pueblo se preguntaba, pero ¿por qué suceden estas cosas? Y Jesús y Dios, Yahweh de los ejércitos, ahí les dice a través del profeta Ageo que el templo estaba desolado. Y desolado tiene que ver con un ambiente de desierto. Estaba desértico, no había fruto. ¿Por qué? Porque los judíos estaban más apresurados en ocuparse más de las necesidades de su casa. Ponían lo mejor, llevaban lo mejor. Y entonces, en este contexto, indudablemente Dios sabía que ese templo no era el lugar que él quería, que él anhelaba, que él deseaba que se reconstruya. Por eso, en el siguiente capítulo 2 de Ageo, ahí describe a través del profeta Ageo que él tiene que estremecer las naciones a fin de traer al deseable de todas las naciones, que es Jesús el Mesías, y que ese templo, que es Jesús el Mesías, iba a estar lleno de su gloria. Pero también dice en el capítulo 2 de Ageo que iba a haber una gloria final y que esa gloria final del templo de Dios iba a ser mayor que la primera y que iba a dar paz en ese lugar. Hermanos amados, paz en ese lugar. La paz que hoy muchas familias anhelan, familias creyentes o no creyentes. Paz. No la paz usando cosas materiales ni promesas, sino la paz de Dios. Y eso es lo que tenemos que alcanzar en nuestro hogar. Cada día perseverantes en ellos. Entonces, es indudable que hay un caminar a este templo que el profeta Ageo nos describe, que es el cuarto templo de Dios, como ya lo dijimos a comienzos de esta serie que hemos
iniciamos aproximadamente en el fines del mes de febrero. Y este caminar del cuarto templo quiere decir que hubo un primero, hubo un segundo, habrá un tercero y está sucediendo un cuarto. El primer templo, como usted sabe, hermano amado, ya hoy estamos dando unos detalles más simples, rápidos, para llegar a la segunda parte de hoy. El primer templo, usted sabe, fue construido en el monte del templo que es hoy por Salomón, que es el hijo de David. Ese templo llegó a tener la primera gloria de Dios que llenaba, escuche bien, un solo lugar. Era en un solo lugar. En un solo lugar, en el monte del templo de hoy, ahí fue construido el templo, el primer templo que Salomón levantó a Dios. Estaba ahí la presencia, estaba ahí la gloria de Dios. El segundo templo, como le dije hace un rato, fue construido aproximadamente el año 520 antes de Cristo por un remanente de los judíos que salieron de la cautividad de Babilonia, direccionados por los profetas Zacarías y Ageo. Este segundo templo sabemos que fue destruido el año 70 después de Cristo por tropas romanas al mando de un romano llamado Tito. El tercer templo. Este es uno de los temas de mucha actualidad hoy, sobre todo ante los eventos que hoy se vienen sucediendo en el mundo y de manera especial en el Medio Oriente. El tercer templo fue escrito con todo detalle por el profeta Ezequiel. Y es así que aproximadamente el año 570 antes de Cristo, y es en los capítulos 41, 42 y 43 de su libro, en que él a través de visiones que recibió, dio todos los detalles de este tercer templo. Inclusive, en el capítulo 43, en visión, ojo, es visión, no es un tema físico, no, él ve en visión que este tercer templo iba a estar destinado a ser lleno de la presencia y gloria de Dios, pero no lo estará, porque para ello había una condición de cumplimiento para que realmente este tercer templo que está por construirse, ¿no? Como ya lo hemos dicho, visto por el profeta Ezequiel, que sí iba a tener la presencia y la gloria de Dios, pero tuvo una condición de cumplimiento para que esa presencia y esa gloria de Dios viniese. Y eso nos lo narra el profeta Ezequiel en el capítulo 43, donde dice específicamente en el versículo, y si se avergüenzan por lo que han hecho, es decir, si se arrepienten por lo que han hecho, dales a conocer todos los detalles, dice, y yo vendré con mi presencia y mi gloria en ese tercer templo que aún está por construirse. Pero ¿qué está sucediendo hoy? Septiembre 2025. El Instituto de Sacerdotes Ortodoxos allá en Jerusalén ya tienen todos los diseños arquitectónicos, los materiales, inclusive el tiempo en que van a construir ese tercer templo. 3 meses. En 3 meses tienen levantado la construcción ahí en el monte del templo, que es el lugar más conflictivo en el Medio Oriente. Actualmente está la cúpula dorada y una mezquita musulmana. Es decir, el monte del templo, un espacio
actualmente está ocupado por construcciones musulmanas. Pero, como ya hemos dicho, ese tercer templo será construido. Ese tercer templo va a ser construido. ¿Pero por quiénes? Por sacerdotes ortodoxos que aún no se han avergonzado ni se han arrepentido por lo que han hecho, es decir, no aceptar a Jesús como su Mesías. Por lo tanto, en el momento en que se levante, se construya ese tercer templo, pues indudablemente ni la presencia ni la gloria de Dios se manifestará en ese tercer templo. ¿Por qué? Porque Dios conoce los tiempos y sabía que esto iba a ocurrir. Por lo tanto, Él tuvo que hacer algo. Tuvo que hacer algo y muchos dirán, ¿y cuándo se va a construir ese tercer templo? Ya lo dijimos el domingo pasado, pero muy resumidamente, ese va a ser construido una vez que el hombre primeramente se levanta el nuevo orden mundial, esas 10 naciones ahí en el Medio Oriente, son naciones del Medio Oriente. Apocalipsis 13 dice, y surgió del mar, ¿no? Surge del mar. Y el mar se habla del mar Mediterráneo, que es la costa de varios países de Medio Oriente. Entonces, una vez que está el nuevo orden mundial, de ahí dice el profeta Daniel, de uno de los cuernos pequeños surge un cuerno pequeño, ese es el hombre de pecado, ese es el anticristo, que tendrá una autoridad dada por el dragón durante 7 años, y seguramente casi al finalizar, y dice el profeta Daniel, escribe que hará pactos con algunas naciones y una de ellas será con Israel, a fin de que ellos construyan, estos sacerdotes ortodoxos construyan ahí en el monte del templo, el tercer templo en 3 meses. Ya de eso hablamos. Entonces, indudablemente, Dios de antemano, porque Él sabe los tiempos, la mayor parte de los hijos de Israel rechazan hasta el día de hoy a Jesús, el Mesías. Pero va a llegar un momento que como que ya, eso estaremos hablando cuando el próximo domingo vamos a estar hablando del nuevo año en Israel, ¿no? Es impresionante su significado. Pero vamos aquí. Entonces, indudablemente va a caer la ceguera espiritual de muchos hijos de Israel, pero el templo no va a ser levantado por judíos mesiánicos, sino por sacerdotes ortodoxos que sin el Espíritu Santo no entienden la ley, ni a los profetas. Es así entonces que sabiendo Adonai, sabiendo Dios de esto, es así que le dice a través del profeta Ageo a los hijos de Israel que iba a poner un cimiento que iba a estremecer a las naciones. Y es así, hermano amado, que ese cimiento iba a ser un templo que iba a tener su presencia y que iba a tener su gloria, pero en muchos lugares. Es decir, ya no se iban a construir templos físicos o un local congregacional. No es un templo de Dios, hermanos amados. Es un local de congregación. Es una casa donde mora Dios. ¿En quién? Ya vamos a ver en quiénes. Entonces, es así, sabiendo
nuestro Padre Celestial de esto. Por eso en Ageo 2, y esto vamos a leerlo, tome nota, búsquelo, Ageo 2, versículo 6 al 9. Búsquelo. Ageo 2, versículo del 6 al 9. Porque así dice Yahweh de los ejércitos. Aún una vez más, estremeceré los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Estremeceré a todas las naciones y traerán lo deseable de todas las naciones. Y llenaré de gloria este templo. ¿A quién? A Jesús el Mesías. Él es el deseable al cual se refiere este pasaje. Declara Yahweh de los ejércitos. Dice, mía es la plata y mío es el oro. Declara Yahweh de los ejércitos. Y aquí viene. Y la gloria final de este templo será mayor que la primera, mayor que la de el templo de Salomón, por decirlo. Declara Yahweh de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, declara Yahweh de los ejércitos. Ya sabemos que la primera gloria de Dios fue en el primer templo construido por Salomón, ¿no? Si usted quiere, tome nota, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1. Dice, después que Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió los holocaustos y los sacrificios. Y la magnificencia de la gloria de Yahweh llenó ese lugar. Imagínese usted el monte del templo de hoy, no con los adelantos de construcción de hoy, era un monte alto. Ahí fue, en una planicie, fue construido el primer templo a Dios. Pero, como ya hemos dicho, a través del profeta Ageo habla de que va a haber un templo con una mayor gloria y que no iba a ser en un solo lugar, sino en muchos lugares. Por eso Dios tuvo que poner un cimiento que estremeciera a las naciones. Y ese cimiento es Jesús el Mesías. Hoy el llamado es reconstruyan el cuarto templo de Dios en muchos lugares, muchos lugares. Ya no es solo en el monte del templo, sino que Dios quiere que su templo esté en muchos lugares. Usted dirá que voy a construir con materiales. No, hermano amado. ¿Cuándo fue puesto el cimiento del cuarto templo de Dios? O sea, ¿cuándo fue que, o cuándo se profetizó que Dios iba a poner el cimiento en las naciones a fin de que su templo sea reconstruido? Vamos a Ageo capítulo 2. Acá va a haber un tema muy interesante. Ageo capítulo 2. Vamos a leer versículos 18 y 19. Por tanto, sujeten sus corazones desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes.
que dice 24 del noveno mes. Desde el día que fue colocado el cimiento del templo de Yahweh de los ejércitos para reconstruirlo. Consideren que no hay semilla en el granero y la vid, la higuera, la granada y los árboles de olivo no produjeron fruto. Pero desde este día yo los bendigo, declara Yahweh. ¿Cuál fue el día que Dios estremeció a las naciones para manifestar al deseado? Aquí en el pasaje que hemos leído, nos dice que fue el día 24 del mes de Kislev, que es el noveno mes en el calendario hebreo. 24. Y para Occidente viene a ser diciembre. Diciembre, sí. Quiere decir que el 24 de diciembre fue el día en que Dios puso el cimiento del cuarto templo de Dios, a fin que se reconstruya. Y ese día en Israel es el día de Hanukkah. Hanukkah, muchísimos creyentes aquí en Occidente no lo entienden aún. Ya la congregación que pastoreo, ya venimos hablando 3 años de ese tema, pero este año les vamos a enseñar cómo celebrarlo, ya a manera de congregación. Pero el día que Dios puso el cimiento fue el día 24 del mes de Kislev, para nosotros, que es diciembre. Para Israel es el noveno mes, para nosotros es el 12º mes, último mes del año. Y mire usted, Dios estaba poniendo el cimiento del cuarto templo de Dios. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que su presencia y su gloria esté en muchos lugares. Y ese día, 24 del mes de Kislev, para nosotros, 24 de diciembre, fue el día de la concepción del Mesías. Ese día en que el arcángel Gabriel se presentó delante de María a decirle el plan de Dios en la vida de ella y quién venía a la vida de ella. Ese fue el día de la concepción, no de su nacimiento, que eso ya también lo hemos visto. Su nacimiento fue el primer día de la fiesta de tabernáculos. Eso lo vamos a enseñar, ya estamos muy cerca a la fiesta de tabernáculos. Estos meses, hermano, ¿cómo ha pasado? Realmente tiene que ser de mucho entendimiento, sobre todo, quién realmente representa a Jesús, nuestro Mesías, y todo el sacrificio que tuvo que hacer para que realmente se reconstruya el cuarto templo de Dios y no solo esté en el monte del templo, sino en muchos lugares. ¿Qué lugares? Nos vamos acercando. A esta fiesta de Hanukkah también se le conoce, mire hermano amado, pero porque muchos dirán, sí, pero si celebro la fiesta de Hanukkah, ya no voy a comprar mi arbolito, ya no van a haber luces, ya no van a haber regalos.
no va a haber cenita, hermano amado, no se preocupe. La fiesta de Hanukkah, le voy dando un adelantito, se le conoce como la fiesta de las luces. Hay un momento de cena, hay un momento de regalos y ponga usted todas las lucecitas que se quieren. Aleluya. Pero vamos al tema. Dice también las profecías del profeta Ageo que la gloria final de este templo, de este cuarto templo, va a ser mayor que la primera. ¿Y en qué momento sucederá esa gloria final mayor que la primera? Va a suceder cuando haya nuevos cielos y haya nueva tierra. Vamos a leer Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Búscalo, hermano amado, téngalo a la vista en su Biblia. Mientras yo tomo el agua que no calma mi sed. Apocalipsis 21. Dice, luego vi cielos nuevos y tierra nueva. Porque los primeros cielos y la primera tierra habían pasado. No es que la tierra de hoy no va a existir, sino se refiere a los nuevos cielos y a la nueva tierra que tiene que suceder. Quiere decir que la tierra va a tener nuevos cielos. Los cielos de hoy, hermanos amados, hay mucha, como dice el apóstol Pablo, hay mucha ambiente carnal y eso es enemistad con Dios. Hoy hay sistema espiritual babilónico, hay sistema espiritual egipcio, mercantilismo, y esto va a ir multiplicándose cada vez más. Hay también antisemitismo que crece de una manera impresionante en todo el mundo, lamentablemente también en muchos creyentes, lamentablemente. Seguimos leyendo. Versículo 2. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, mientras descendía de Dios, preparada como novia ataviada para su esposo. Y escuché una potente voz del cielo que dijo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo con ellos será su Dios. La nueva Jerusalén. No vi templo alguno en ella, dice el apóstol Juan en su visión, porque Yahweh mismo, el Todopoderoso y el Cordero, es su templo. Jesús el Mesías es el templo, es el tabernáculo de Dios con los hombres. 23. Y la ciudad no necesitaba de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lámpara. Aleluya, Él es la luz. Y aquí viene, versículo 24. Y las naciones que hayan sido salvas andarán en medio de su luz. Y los reyes de la tierra le traerán su magnificencia y el honor de las naciones. De todas las naciones que hoy existen en el mundo, habrá algunas que serán salvas. Y inclusive hay otro versículo en el mismo pasaje que les leo, hermanos, no sé si se percataron, en el versículo 1 de Apocalipsis 21 dice, y el mar no existía más. ¿Se imagina usted el mundo sin los mares? Impresionante, ¿no? Todo lo que ocurrió en el gran juicio de Dios. Impresionante. Entonces, hermanos amados,
la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, tienen a Yahweh, el Todopoderoso, y al Cordero como su templo. Y allí, esta Nueva Jerusalén es un pueblo que vivirá por la eternidad en la presencia y en la gloria de Dios. En esta última generación en la cual nos encontramos, y sobre todo en la última hora de estos días postreros, las familias, los creyentes y los hijos de Dios estamos llamados a restaurar la edificación del cuarto templo de Dios en nuestro cuerpo. A eso se refiere en muchos lugares, no solamente en el monte del templo, sino reconstruir en nuestro cuerpo el templo de Dios, el cuarto templo de Dios. Pero ¿quién es el tabernáculo? Jesús, nuestro Mesías. Él es el tabernáculo. Él es el que un día nació, el primer día de la fiesta de tabernáculos, justamente porque Él es el tabernáculo de Dios. Pero hoy, hermanos amados, permítame conectar un ratito. Pero hoy, hermanos amados, septiembre 2025, desde el tiempo de los apóstoles hasta recientemente, siglos, este templo no se reconstruyó. ¿Por qué? Porque el ministro de Jesús aquí en Occidente no entendió cómo es bendecir a Israel, cómo es rogar por la paz en Jerusalén. Personalmente, recibí a Jesús el Mesías a solas, personalmente, fue una manifestación directa del Espíritu Santo y recuerdo la fecha, 7 de marzo de 1996. De ahí tuve un caminar y aproximadamente el año 2007, con mi esposa juntamente abrimos una congregación. Y al abrir esta congregación, seguimos un caminar también sin haber entendido aún el patrón bíblico que Dios tiene para conocerle, para entender su caminar. Pero es así que en septiembre de 2019 tuve una transformación y unos cambios de una manera impresionante. Casi me duró como 8 meses a través de diversas pruebas en mi cuerpo, porque era mi cuerpo el que tenía que ser tratado, ¿no? Y a partir de ahí entendí, y justo como siempre les hablo a la congregación, el primer mensaje que tuve en septiembre de 2019 después de las pruebas fue justamente los pensamientos de Dios. Y dentro de los pensamientos de Dios entendí qué cosa era bendecir a Israel, Génesis 12, y cómo suplicar por la paz en Jerusalén, que está en el libro de los Salmos. Hermano amado, ese trato que uno tiene en el cuerpo es justamente para eso, para que se restaure el templo de Dios en nuestro cuerpo. Porque es el templo que Dios busca. Dios no vive en lugares que Él construye, como está en el libro de los Hechos. Dios no está viviendo en el local donde los creyentes se congregan. Dios quiere vivir en nuestro cuerpo,
Pero ¿qué impide que se reconstruya el cuarto templo de Dios en el cuerpo de las personas? Tome nota, este es importantísimo. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Y busque el capítulo 6. ¿Y sabe qué, amado hermano? Bendecir a Israel y orar por Jerusalén no es tener una banderita o la foto del monte del templo o orar por la bandera de Israel. Es mucho más que eso, hermano. Mucho más que eso. Es entender el patrón bíblico para conocerle a Dios. Y de eso hemos hablado. De eso hemos hablado. Revise, que al principio lo hemos dicho, revise nuevamente Isaías 2 y Hechos 1:8. Que Dios les dé entendimiento a mis hermanos ahí en el canal, porque la congregación que pastoreamos lo tiene claro. ¿Qué impide reconstruir el cuarto templo de Dios en el cuerpo de una persona? Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 18 al 19. ¿Qué dice? Huyan de la fornicación, porque cualquier pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo, peca, dice. Y aquí viene en el versículo 19, al creyente, a la familia. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Jesús el Mesías, ¿quién es? Dios. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, a quien han recibido de Dios, y aquí viene, hermano, y que no se pertenecen a sí mismos. Cuando uno entiende que este cuerpo es el templo de Dios, quiere decir que yo no voy a hacer con mi cuerpo conforme a mis pensamientos. Yo tengo que entender qué es lo que Dios piensa. Esta palabra fornicación en el hebreo significa infidelidad al Mesías. Y esto se entiende, o entiende esto el judío, es que cuando se practica una enseñanza que seduce al varón o a la mujer a que sea infiel a Jesús el Mesías. Y eso se llama idolatría. Eso es idolatría. Cuando el Espíritu Santo no está en el cuerpo de una persona, no está Dios y no está Jesús. Eso es lo que impide la fornicación, la idolatría, es lo que impide que un varón o una mujer reconstruya el cuarto templo de Dios. Hoy, hermanos amados, hay un espíritu que ya hemos hablado desde el año 2022, 2023, hasta el año pasado, hasta este año inclusive, que hay un espíritu de los postreros días que hace que familias, que creyentes, que no entendieron por parte de sus líderes y sus líderes no entendieron cuál es el patrón bíblico para conocer a Dios. Y esto los lleva a qué? A que ese espíritu estos días les influya. El espíritu
de la tolerancia. Hermano amado, hoy estamos en un mundo muy tolerante, pero el escogido de Dios, la oveja remanente, tiene que tener fortaleza desde el hogar afuera en no ser tolerante, porque la tolerancia no nace del espíritu ni de Dios. La tolerancia es un espíritu que estuvo en una de las congregaciones allí en capítulo 2, 3 de Apocalipsis. Esa tolerancia hace que se afecte una correcta relación con Dios y, y expresarse. Porque cuando uno se expresa conforme a los mandamientos de Dios, conforme a las leyes de Dios frente a una circunstancia moral de alguna persona, lo pueden decir: eres discriminatorio, ¿por qué discriminas? Es así, hermanos. La tolerancia bajo la insignia de la discriminación, no seas discriminatorio, hace que las familias y los mismos creyentes de iglesias sean tolerantes. Y esto es justamente lo que afecta que en el cuerpo de una persona se construya el cuarto templo de Dios. El mismo apóstol Pablo nos dice algo, y aquí voy a dar una enseñanza también saludable. Nos dicen que no debemos tener ni estar con yugos desiguales. Esta palabra yugo en el hebreo tiene un significado. Significa la relación que tiene Dios con su pueblo. Es decir, nuestro yugo es Dios, en el buen sentido. En el buen sentido que seamos responsables en cómo nos relacionamos con Él. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 6, versículos del 14 al 18. 2 Corintios, si no quiere escribir mucho, ponga 2 y CO. Ya usted sabe que ese es Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Dice aquí el apóstol Pablo escribiendo: no tengan yugo con los incrédulos, porque ¿qué vínculo tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué nexo tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía hay entre el Cristo y Satanás? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué armonía puede haber entre el templo de Dios y los espíritus malignos? Y aquí dice el apóstol Pablo: porque ustedes son templo del Dios viviente. Como fue dicho, moraré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no su templo en un solo lugar, sino él morando en los cuerpos de los creyentes redentivos, de los mesiánicos de hoy. Por tanto, versículo 17, salgan de en medio de ellos y apártense de ellos. Aquí quiero decirles, declara Yahweh: no toquen lo inmundo y yo los recibiré. Esta parte de salgan y apártense, hermano amado, no tiene que ver nada con que te alejes de la persona. No tiene que ver con que lo discrimines, ahí sí, o que lo votes. No, no quiero juntarme contigo porque me va a salpicar. Una cosa así. No, hermano amado, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con que
eches fuera a una persona, que la apartes, no quiero verte nunca más, una cosa así, ¿no? Lo que nos está hablando aquí el apóstol Pablo es que tenemos que apartarnos, tenemos que salir de en medio de ellos, es decir, no juntándonos, escuchen bien, en sus conductas morales, porque la moral de Dios es diferente. Vamos a la parranda, vamos a esto, vamos a lo otro. Prudencia. ¿Qué dijo Jesús nuestro Mesías? Sean prudentes. Sean prudentes. Tenemos amigos y no todos son creyentes en el Mesías, no son templo de Dios, pero no los vamos a alejar. Pero sí, mis oídos atentos. ¿A qué me quiere invitar? ¿Qué me está conversando? ¿De qué me está hablando? ¿A dónde me quiere guiar? ¿Qué enseñanza puedo recibir de esta persona? Es indudable que puede tener virtudes y hay que ser humildes en reconocerlo. Te reconozco esto, pero decirnos a nosotros, pero tu moral no. Eso no le vas a decir en su rostro. Simplemente apartarse de invitaciones, de cosas, etc. A eso se refiere, hermanos amados. El apóstol Pedro nos habla también que a fin que nuestro cuerpo se reconstruya cada vez más como el templo de Dios, nos dice que tenemos que llegar a ser sacerdotes santos. Vamos a leer. Busque en su Biblia, por favor, hermano. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer. Déjenme arreglar acá. Está bonita esta servilleta. Que no da ganas de limpiarse, pero hay que limpiarse. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 5 al 12. Vamos a leer. Y también ustedes, cual piedras vivas, sean edificados y sean templos espirituales y sacerdotes santos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos ante Dios por medio de Jesús el Mesías. Porque en la Escritura se declara, he aquí, pongo en Sión, es decir, en Israel, la principal piedra del ángulo, aprobada y preciosa. El que crea en él no será confundido. Ahora bien, es a ustedes los que creen a quienes es otorgado este honor. Pero para los desobedientes ha llegado a ser una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Su moral. Cuando hablo de moral, hermanos amados, no solo me refiero a conductas morales impropias. Y de esta parte a veces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Eh, recuerde en este momento un pasaje que Jesús el Mesías, cuando estaba frente a los fariseos, ¿qué les dijo? Las prostitutas, los ladrones van delante de ellos. ¿Ha entendido usted ese mensaje? Quiere decir que el religioso, por el orgullo que hay en su vida, es el pecado más terrible, es la fornicación, del cual hemos estado hablando. Seguimos. Versículo 8. Pues ellos tropiezan en ella porque son desobedientes a la palabra,
porque para eso estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido para que sirvan como sacerdotes para el reino, pueblo santo, congregación redimida, para que anuncien las glorias de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Comencé esta enseñanza, esta predicación, diciéndole a mi Padre Celestial: todo lo que he entregado y lo que entrego hoy, lo que entregaré mañana, pasado mañana y los días próximos, es por tu gloria. Seguimos. Versículo 10. Los que en otro tiempo no eran considerados pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Está hablando a los gentiles, ¿no? Porque aquí les está escribiendo también a los gentiles el apóstol Pedro. En una primera instancia se pensó que solamente la salvación venía a los judíos, pero no, también es para los gentiles. Gentiles todo aquel que no hemos nacido en Israel. Y dicen, y no había misericordia para ustedes, pero ahora ha sido derramada sobre ustedes misericordias. Gracias, gracias Padre amado. Amados míos, les ruego como a extranjeros y peregrinos que son, que se aparten, aquí viene, de todas las pasiones carnales que combaten contra el alma, y que su forma de vivir sea virtuosa. Pero pastor, eso no es para la mujer virtuosa. Es que, hermano amado, la palabra virtuosa no solo se aplica a la mujer, se aplica también al varón. Esta palabra virtuosa en el hebreo tiene un significado, ¿no? Dice, sé en tu forma de vivir virtuosa. Quiere decir que en tu forma de vivir sé con fortaleza y con sabiduría. ¿De quién? De Dios. Eso se refiere. Y que su forma de vivir sea virtuosa ante todos los hombres, para que los que hablan contra ustedes palabras malignas vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Aquí quiero decirles algo personal y algo familiar. En estas 2 semanas, en mis tiempos de oración, mi Padre Celestial, tu Padre Celestial, me dijo algo que le di gratitud. Y es lo que veo yo aquí en mi hogar. Están caminando en mi paz. Usted no sabe cómo le agradecí eso, que mi hogar camina en la paz de Dios. Ya les he dado testimonio, mis hijos saben todo lo que hemos pasado desde que ellos tenían 12, 13 años. Pero hoy, cada uno de ellos, mi esposa y mi vida misma, estamos en la paz de Dios, hermanos. Y por eso glorificamos a Dios en cada momento y es nuestra gratitud muy grande. Creo que, como dirían, pasamos la prueba. Y hoy le estamos dando. Aquí están mi esposa, mis 3 hijos. Siempre están. Hermano amado, tenemos que llegar a ser sacerdotes santos. Siempre debemos glorificar a Dios en todo lo bueno que viene de Él. Amigos y hermanos ahí del canal del ministerio,
La Congregación Apostólica de Restauración les ha bendecido y realmente que esta enseñanza, que este pasaje sea ese llamado a volverse a Dios a fin de que el cuarto templo de Dios se reconstruya. Sandrita, bendiciones, hermanos y amigos.